Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes con todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Creo que recién se están conectando los demás, así que vamos empezando, vamos mostrando la primera parte de la teoría, ¿está bien? Antes de continuar, ¿alguna consulta, alguna pregunta de las semanas anteriores? Ninguna consulta, aquí aparece semana 5, ¿no? Semana 6, pero es semana 5, ¿no? Ok, ahora sí. Un minuto, vamos a grabar. Ya. Ya, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Tranquilos? Ok, ya, entonces, ¿sí? Desconecto la cámara para poder presentar el archivo. Ya. Pero antes de presentar, me esperan un minuto, voy a activar la tableta, me olvidé. Ya, entonces presentamos. Semana número 5 le corresponde la parte de circunferencia. Entonces, antes de empezar a ver justamente toda la teoría que corresponde a la parte de circunferencia, vamos a ver justamente acerca de estas dos gráficas. Nos preguntan qué forma tienen las imágenes remarcadas. Entonces, en esta primera figura, nos preguntan qué forma tiene esa imagen que estamos remarcando. Y lo que estamos remarcando viene a ser el interior, el borde interior de esa llanta de la bicicleta. Entonces nos preguntan qué forma tiene ese borde. Y es claro observar que viene a ser la de una circunferencia. Así como nosotros tenemos esta otra imagen y justamente vamos a remarcar todo este borde exterior del disco y nos preguntan qué forma tiene también la de una circunferencia. Entonces, colocamos aquí algunas informaciones adicionales. La circunferencia en el transporte. Un ejemplo es en la bicicleta. La rueda se afirma desde el centro y desde este salen un montón de alambres delgados ya llamados rayos. Y estos son radios que mantienen la forma circunferencial de la rueda perfectamente. Así como otro ejemplo son los CDs, que aunque parezcan piezas ordinarias en la música actual, requieren de mucha precisión para su correcto funcionamiento. Por lo tanto, para su fabricación se utilizan las técnicas del radio y del diámetro. Entonces, estos dos ejemplos justamente nos sirven para poder observar
que en realidad a lo largo, digamos, de nuestra vida cotidiana, los objetos que están en nuestro alrededor siempre son figuras geométricas. Como se dice, la matemática está en todo, ¿no? A veces muchos de nosotros nos preguntamos, ¿para qué estudiamos la matemática? ¿Para qué estudiamos tantos números? ¿En qué podemos aplicar esos números? Y en realidad, jóvenes, la matemática está en todo. Hasta cuando nosotros alzamos el brazo, levantamos el brazo, ¿qué sucede? Nosotros hacemos un impulso nervioso. Ese impulso nervioso va directo a nuestro cerebro y sabemos que en el cerebro, un poco de biología, ¿no? Está compuesto, está conformado por un montón de neuronas y las neuronas a su vez están formados por dendrites. Estos dendrites son como unas pequeñas raíces. Entonces, al momento de alzar el brazo, nosotros hacemos un impulso nervioso. Ese impulso nervioso en nuestro cerebro se convierte como en una señal eléctrica y esa señal eléctrica se puede modelar matemáticamente. Así como muchos de nosotros hemos observado siempre, digamos, en la televisión o a veces cuando hemos ido al zoológico, digamos, la piel del tigre, la piel del leopardo. Esas pieles tienen unas ciertas manchas y esas ciertas manchas se repiten cada cierto intervalo. Entonces, esas manchas en la piel de esos animales justamente preservan un patrón, entonces se repiten mediante un patrón. Ese patrón de repetición también se puede modelar matemáticamente, así como en la parte de los terremotos, en la parte del sismo. Entonces, para poder justamente determinar el epicentro de un terremoto, el epicentro de un sismo, también se puede usar la matemática como el teorema de Pitágoras, nada más. Entonces, en realidad, a veces es, digamos, a muchos de nosotros nos es un poco difícil de entenderlo, pero en realidad la matemática es muy bonita y siempre está en todo, ¿verdad? Entonces, estas imágenes que siempre presentamos al inicio de cada clase justamente nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender un poco más para qué sirve la matemática. Entonces, empezamos con la teoría, que viene a ser la parte de circunferencia. Entonces, vamos a colocar aquí la definición. La circunferencia es el conjunto de todos los puntos del plano equidistantes de un punto fijo llamado centro. Y a ese punto fijo nosotros lo estamos denotando con la letra O nada más. Entonces aquí vamos a dibujar nuestro plano. Eso lo vamos a explicar mucho mejor en la parte de espacio. Por ahora, la representación de un plano siempre va a ser como de un romboide. Entonces, digamos que este cuadrilátero nos representa el plano. Entonces, sobre ese plano trazamos nuestra circunferencia, donde ese punto fijo viene a ser el centro y lo estamos denotando con la letra O nada más. Entonces, lo que encierra la circunferencia, toda esta parte de blanco, nos representa el interior y lo que está afuera viene a ser el exterior para esa circunferencia. Entonces, vamos a colocar aquí los elementos. El punto fijo, que lo estamos denotando con la letra O, nos representa el centro. Cuando nosotros unimos ese centro con cualquier punto de la circunferencia, nos representa el radio OP. Luego tenemos la cuerda. La cuerda es aquel segmento que une dos puntos cualesquiera en la circunferencia. Entonces, tenemos al punto C, al punto D. Unimos ambos puntos y nos representa nuestra cuerda CD. El arco es parte de la circunferencia. Aquí estamos delineando nuestro arco CD. Así como el diámetro. El diámetro es aquella cuerda de la circunferencia, pero que pasa por ese punto fijo que viene a ser el centro. Entonces, como esta cuerda de extremos A y B pasa por el punto O, necesariamente nos representa nuestro diámetro AB.
Luego tenemos a la recta secante. La recta secante se llama recta secante a la circunferencia cuando tenemos dos puntos de intersección. Por ejemplo, esta recta de color anaranjado nos representa la recta secante. La recta tangente es aquella recta que tiene un único punto de contacto con la circunferencia. En este caso, este punto es el único punto de contacto. A ese punto de contacto se le llama punto de tangencia. La recta normal es aquella recta que es perpendicular a nuestra recta tangente. Entonces trazamos nuestra recta normal perpendicular a esa recta tangente. Este ángulo siempre va a ser de 90 grados cuando se refiere a la recta normal. Entonces vendrían a ser los elementos para esa circunferencia. Entonces tomen la primera captura de pantalla, por favor. Y pasamos a ver algunos teoremas. El teorema 1 nos dice que un diámetro es perpendicular a una cuerda si y solo si biseca a la cuerda. Entonces nosotros trazamos nuestra circunferencia, vamos a trazar el diámetro CD. Ese diámetro CD va a ser perpendicular a esta cuerda AB si solo si la divide en dos partes iguales, que quiere decir que si este ángulo en el punto de intersección es de 90 grados, entonces necesariamente esas dos longitudes son iguales, así como si esas dos longitudes AE es igual a la longitud EB, este ángulo va a resultar igual a 90 grados. Entonces, vendría a ser justamente el teorema 1. Recordar, tener presente que aquí el conector lógico es sí, solo sí, quiere decir de ida y de regreso. Entonces, de aquí de este teorema 1, nosotros podemos concluir que si en una circunferencia trazamos nuestra cuerda, tenemos la cuerda AB, por ejemplo, y conocemos el centro de esa circunferencia, siempre se recomienda trazar una perpendicular a dicha cuerda, porque por este teorema 1, esa perpendicular va a caer en el punto medio, así como cuando nosotros unimos el punto medio de cualquier cuerda con el centro de la circunferencia, ese ángulo también va a ser de 90 grados. Vendría a ser teorema 1. El teorema 2, si una recta L es tangente en el punto T a una circunferencia de centro O, entonces nosotros trazamos aquí nuestra circunferencia, vamos a trazar nuestra recta L, el punto T es punto de tangencia. Entonces, si nosotros ubicamos el centro de la circunferencia cuando se une con ese punto de tangencia, el ángulo siempre va a ser de 90 grados. Ese segmento T siempre va a ser perpendicular a la recta tangente en el punto de tangencia. Teorema 3, si el A y B son puntos de tangencia y O es centro de la circunferencia. Entonces, para esta circunferencia vamos a trazar la recta tangente PA, luego trazamos la otra recta tangente PB y ubicamos el centro de la circunferencia. Entonces, si los puntos A y B son puntos de tangencia, al unir el centro de esta circunferencia con el punto P, ese segmento siempre resulta siendo bisectriz. Entonces, por ser bisectriz, este ángulo mide alfa y este otro ángulo va a resultar siendo alfa. Además, si A y B son puntos de tangencia, se tiene que la tangente AP resulta igual a la tangente PB nada más. Entonces, vendrían a ser, digamos, los tres teoremas que son propiedades que siempre se cumplen para toda circunferencia cuando tenemos cuerda, rectas tangentes
y rectas, digamos, rectas secantes, ¿no? Como el segmento AB, en este caso, a esta cuerda B, también se puede afirmar que se trata de una recta secante. Y pasamos a ver ángulos en la circunferencia. El primer ángulo, ángulo central, es aquel ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia y está formado por dos radios. Entonces nosotros ubicamos el centro O, trazamos el radio OA, trazamos el radio OB. Entonces necesariamente si este ángulo mide alfa, entonces a ese ángulo alfa le corresponde este arco AB y el ángulo alfa va a tener la misma medida que nuestro arco AB. Ángulo inscrito es aquel ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y está formado por dos cuerdas. Entonces tenemos cuerda CA y la cuerda CB. Entonces colocamos que este ángulo viene a ser el ángulo inscrito de medida alfa. A ese ángulo le corresponde este arco AB. El ángulo alfa va a ser igual a la medida de nuestro arco AB sobre 2. Ángulo semiinscrito es aquel ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y está formado por una recta tangente y una cuerda. Entonces trazamos nuestra circunferencia recta tangente. Este punto B es punto de tangencia. A partir del punto B trazamos nuestra cuerda BA. Entonces el ángulo semiinscrito es aquel ángulo formado por la recta tangente y la cuerda que va a ser de medida alfa nada más. Entonces a ese ángulo alfa le corresponde todo ese arco AB. El ángulo alfa resulta igual a la medida de nuestro arco AB sobre 2. Ángulo exinscrito es aquel ángulo cuyo vértice también es un punto de la circunferencia, pero está formado por una recta secante y una cuerda. Entonces trazamos la recta secante AC y nuestra cuerda BC. Entonces el ángulo exinscrito es este ángulo de medida alfa y le corresponde todo este arco desde el punto B, BC, A. Vendría a ser nuestro arco que corresponde a ese ángulo alfa y la medida del ángulo alfa resulta igual a la mitad de nuestro arco nada más. Entonces vendrían a ser, digamos, los 4 primeros ángulos que se obtienen en esa circunferencia cuando nosotros trazamos radios, cuerdas y rectas secantes como rectas tangentes. Ahora, un poco difícil de observar es nuestro ángulo exinscrito, ¿no? A veces es un poco difícil de observar que el ángulo alfa es la mitad de todo este arco BCA. Si nosotros no lo podemos ver, también se puede obtener como el suplemento de nuestro ángulo inscrito. Entonces, vamos a colocar aquí. Si, por ejemplo, nos dan la medida de nuestro arco AB. Entonces, vamos a suponer que este arco AB, todo este arco, desde el punto A hasta el punto B. Si todo este arco AB resulta igual a 100 grados, entonces, si este arquito AB resulta igual a 100 grados, entonces ese arco de 100 grados, el arco de celeste, ¿cómo está formado? Está formado por dos rectas secantes, por dos cuerdas, ¿no? Tenemos aquí primera cuerda BC, segunda cuerda AC. Entonces, por ángulo inscrito le corresponde la mitad y la mitad necesariamente va a resultar igual a 50 grados. Recordemos, si todo este arco, el
el ángulo inscrito, si todo este arco mide 100, al ángulo alfa le corresponde la mitad, que va a ser igual a 50 grados. Entonces, necesariamente por ángulo inscrito, este angulito va a ser igual a 50 grados. Y en ese punto C que se cumple el postulado del par lineal, la suma de alfa más 50 va a ser igual a 180 grados. Entonces aquí también podemos afirmar que en el punto C, en ese punto C, la suma de nuestro ángulo alfa más 50 grados debe resultar igual a 180 grados. 50 pasa a restar y alfa va a resultar igual a 130 grados. Este angulito resulta igual a 130 grados, ¿no? Y efectivamente es 130, porque sabemos que la medida angular de toda circunferencia siempre resulta igual a 360 grados. Entonces, todo este arco, toda la circunferencia es igual a 360 grados. Como este arco mide 100 grados, la diferencia sería 260. Si la diferencia es igual a 260 grados, entonces ese 260 grados, ¿cómo está formado? Este 260 grados, el arco de rojo 260, está formado por estas dos cuerdas. Entonces, necesariamente corresponde este ángulo alfa, que va a ser la mitad, y la mitad de 260 efectivamente resulta igual a 130 grados. Entonces, como ustedes pueden observar, si nosotros no lo vemos como nuestro ángulo ex inscrito, lo podemos obtener como el suplemento del ángulo inscrito nada más. Y el ejemplo más clásico viene a ser la del cuadrante. Entonces aquí vamos a dibujar nuestro cuadrante. Más o menos, ¿no? Ya, entonces aquí se observa que el AOB viene a ser un cuadrante. Entonces, por ser cuadrante, este ángulo en el punto O va a resultar siendo de 90 grados y este punto nos representa centro de nuestro cuadrante. Entonces, en el cuadrante vamos a trazar dos cuerdas. Entonces, trazamos aquí una primera cuerda, prolongamos nuestra cuerda AP y luego unimos el punto P con el punto B nada más. Entonces, necesariamente, el ángulo formado entre esas dos cuerdas viene a ser este ángulo. Todo este angulito de rojo que le vamos a colocar de medida X. Ahora les pregunto, ¿ese X a qué es igual? A ver, ¿alguien me puede decir cuánto mide X? ¿Alguien lo ve o no lo ve? A ver, una ayuda. El arco APB, ¿cuánto mide? El arco APB, todo el arco del cuadrante, ¿cuánto mide? $90, muy bien, 90 grados, efectivamente 90 grados, ya está. Entonces, aquí vamos a colocar, ¿ya? Entonces, sabemos, como les mencioné, que siempre la medida angular de la circunferencia, la medida angular de esta circunferencia va a resultar igual a 360 grados. Entonces, la medida angular de esa circunferencia grados. Ahora, ¿qué sucede si a esa circunferencia le trazamos los dos diámetros? Primer diámetro. Este ángulo es de 90 grados y ese punto
justamente nos representa el centro de la circunferencia, ¿no? Entonces, ese puntito, centro de la circunferencia, diámetro, diámetro. Todo el arco queda dividido en 4 partes iguales. Entonces, estos 4 arcos resultan siendo iguales. Como todo es igual a 360 grados, es claro observar que necesariamente cada arquito va a resultar igual a 90 grados, 90, 90 grados y también resultó siendo 90 grados, ¿sí? ¿Está bien? Ya está. Entonces, eso lo podemos ver como un cuadrante de la circunferencia. Justamente a la cuarta parte, a toda esta parte sombreada, se le llama cuadrante. A esta parte sombreada se le llama cuadrante de nuestra circunferencia. Entonces, lo que hemos dibujado justamente es este cuadrante A o B. Entonces, es claro observar que todo este arco, desde el punto A, nuestro arco desde el punto A, avanzamos por el punto B, luego avanzamos hasta llegar al punto B. Entonces, todo este arco de amarillo necesariamente resultó siendo 90 grados, ¿no? Por ser cuadrante, 90 grados. Entonces, el ángulo X, ¿cómo está formado? Ese ángulo X está formado por esta cuerda AP y por la cuerda BP. Por el ángulo X inscrito, X va a resultar siendo la mitad de nuestro arco. Entonces, X es igual a 90 grados, la mitad de todo el arco de amarillo, que va a resultar igual a 45 grados. Ese angulito resulta igual a 45 grados, ¿ya? ¿Sí? Entonces, está claro observar entonces, o no se nota, ¿no? Ya, un minuto, vamos a arreglar, ¿ya? Vamos a colocar más arriba. Entonces, este punto O era el centro, ¿no? Ese punto O viene a ser el centro de nuestro cuadrante. Entonces, les había mencionado que por ángulo X inscrito, X va a resultar siendo 90 grados. 90 grados sobre 2. 90 grados sobre 2, que va a ser igual a 45 grados. ¿Ya? Entonces, tomen la captura de pantalla, por favor. Jóvenes, un minuto, por favor.
Ya, disculpen. Disculpen. Ya, a ver. Lo que pasa es que antes me fui a la farmacia y por el apuro no me di cuenta de la hora. Y por el apuro hice una mala compra. Ahora he mandado a cambiar y no se puede porque yo pago con tarjeta. Qué problema. Ya, sigamos, ¿ya? Ya, ángulos en la circunferencia. Explicamos los 4 ángulos y pasamos a ver la parte de ángulo interior. Entonces, diremos que se trata de un ángulo interior cuando su vértice es un punto interior de la circunferencia y está formado por 2 cuerdas. Entonces, tenemos aquí primera cuerda AC, segunda cuerda BD. Ambas cuerdas se intersecan en este punto E nada más. Entonces, esas 2 cuerdas en ese punto E justamente nos determinan este ángulo de medida alfa. Entonces, diremos aquí que al ángulo alfa le corresponde este arco AB y este otro arco CD. Entonces, el ángulo alfa es la semisuma de ambos arcos, la medida del arco AB más la medida del arco CD sobre 2. Vendría a ser ángulo interior. El ángulo exterior es aquel ángulo cuyo vértice es un punto exterior a la circunferencia y tenemos 3 casos. Está formado por 2 rectas secantes, 2 rectas tangentes, una recta secante y una recta tangente. Entonces, vamos a ver los 3 casos. Primer caso, cuando a la circunferencia le trazamos la recta secante PAB, luego le trazamos la recta tangente PC, ese punto C, punto de tangencia. Entonces diremos que nuestro ángulo exterior es de medida alfa. A este ángulo le corresponde el arco BQC y este otro arco AC. El ángulo alfa es la semidiferencia, la medida de nuestro arco BQC menos la medida del arco CA sobre 2. Segundo caso. En el segundo caso, trazamos para la circunferencia las 2 rectas secantes, PAB y la recta secante PDC. Ambas rectas secantes justamente nos determinan este ángulo exterior de medida alfa nada más. Entonces, si este ángulo mide alfa, le corresponde el arco BQC y este otro arco AD. Entonces, el ángulo alfa también es la semidiferencia de la medida de nuestro arco BQC, el arco mayor menos el arco menor sobre 2. Si para la circunferencia ahora trazamos las 2 rectas tangentes, tangente PA y la tangente PB, le corresponde estos 2 arcos. Si este ángulo es de medida alfa, le va a corresponder el arco mayor BQC y le corresponde este arco menor de amarillo AB. Entonces, cuando el ángulo alfa es un ángulo exterior, ese ángulo también se puede hallar como la semidiferencia del arco que está hacia afuera menos el arco que va hacia dentro sobre 2. Ahora, ¿qué pasa? Eso es 1. También se puede observar que si los puntos A y B son puntos de tangencia, se cumple que la medida del arco de amarillo más este angulito alfa siempre van a sumar 180 grados. Entonces, sería, digamos, las propiedades acerca del ángulo exterior, cómo se puede presentar el ángulo exterior formado por 2 rectas secantes, 2 rectas tangentes y la combinación de ambas, una recta secante y una recta tangente. Y no olvidar, por favor, si los puntos A y B son puntos de tangencia, por el teorema 3 que hemos visto hace un momento, cuando se une este vértice, este punto exterior con el centro de la circunferencia, esa recta, ese rayo siempre viene a ser bisectriz. Además, si los puntos A y B son puntos de tangencia, estas 2 tangentes son iguales
y también se concluye que la medida de este arco AB más el ángulo alfa va a ser igual a 180 grados. Entonces vendría a ser con respecto a la parte de ángulos. Son los 6 ángulos que corresponden a esa circunferencia. A ver, tomen la captura de pantalla. Relación entre cuerdas y arcos. Teorema 1. Si para la circunferencia trazamos la cuerda AB, la cuerda CD, entonces si esas dos cuerdas tienen la misma longitud, son cuerdas congruentes, le corresponde arcos congruentes, que quiere decir que la medida del arco AB es igual a la medida de nuestro arco CD. Por ese motivo aquí colocamos a cuerdas congruentes le corresponde arcos congruentes, así como a arcos congruentes le va a corresponder cuerdas congruentes, cuerdas que tengan la misma longitud. Recordemos que el conector lógico aquí es sí, solo sí, de ida y de regreso. El teorema 2, si para la circunferencia ahora trazamos dos cuerdas, cuerda AB y la cuerda CD. Si esas dos cuerdas son paralelas, entonces si son paralelas, la cuerda AB es paralela a nuestra cuerda CD, necesariamente le corresponde arcos iguales. El arco AC es igual al arco BD. A cuerdas paralelas, sí, solo sí, arcos congruentes. También es de ida y de regreso. Si esos dos arcos tienen la misma medida, necesariamente las dos cuerdas van a ser paralelas. Y vamos a ver la siguiente observación. La observación nos dice si nosotros tenemos una semicircunferencia. Para poder afirmar que se trata de una semicircunferencia, el segmento AB es diámetro. Si este segmento AB es diámetro, con cualquier punto del arco superior siempre se pueden formar triángulos rectángulos. Por ejemplo, tomamos el punto C, nosotros unimos a partir del punto C, unimos con A, unimos con B y necesariamente este ángulo va a resultar igual a 90 grados. Entonces se dice que si AB es diámetro, sí, solo sí, la medida del ángulo ACB es igual a 90 grados. Entonces vendría a ser la teoría que corresponde a la parte de circunferencia. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta? Antes de terminar con esta parte de la teoría de circunferencia, les he colocado también lo que viene a ser el teorema de Pitot y el teorema de Poncelet. Claro que dentro del sílabo para el ciclo escolar no están estos dos teoremas, por eso es que no hay ejercicios acerca de estos dos teoremas, pero son muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, para el sílabus o para, para el prospecto de San Marcos, en la parte de lo que son los temas que corresponden a geometría, incluye el teorema de Pitot y el teorema de Poncelet. Entonces vamos a explicar de qué se trata. Nos dice que sea ABCD un cuadrilátero circunscrito a la circunferencia. Sabemos que la palabra inscrito quiere decir hacia adentro. Cuando nosotros mencionamos cuadrilátero inscrito, está hacia dentro. La palabra circunscrito quiere decir hacia afuera. Entonces aquí estamos colocando cuadrilátero circunscrito a la circunferencia. Entonces, como dice la palabra circunscrito, el primero va hacia afuera y el segundo hacia adentro. Entonces, en nuestro plano
trazamos al cuadrilátero ABCD y dentro del cuadrilátero trazamos nuestra circunferencia. Como dice la palabra circunscrito, esa circunferencia debe ser tangente a los 4 lados del cuadrilátero. Por lo tanto, estos 4 puntos son puntos de tangencia. Entonces, ¿qué se cumple? Que la suma de los lados opuestos es igual a la suma de los otros 2 lados opuestos. Entonces, nuestro lado AB más el lado opuesto CD es igual a la suma de BC más la base AD. En eso consiste el teorema de Pitot. El teorema de Poncelet, sea el triángulo rectángulo ABC circunscrito a la circunferencia. Nuevamente, primero es triángulo rectángulo. Entonces va afuera, como dice la palabra, circunscrito a la circunferencia. Esa circunferencia debe ser tangente a los 3 lados de nuestro triángulo. Los 3 puntos son puntos de tangencia. Entonces se cumple que la suma de ambos catetos es igual a la longitud de la hipotenusa más 2 veces el radio de la circunferencia inscrita. Colocamos centro y ese radio va a ser de longitud R. Entonces colocamos aquí cateto AB más cateto BC es igual a la longitud de la hipotenusa AC más 2 veces el radio de nuestro triángulo rectángulo ABC. Entonces, vendría a ser la teoría que corresponde a esta semana número 5. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta de la parte de la teoría? Ya, me dicen si puedo retroceder a la diapositiva anterior. A ver. Esta de aquí, ¿no? A ver, esta. ¿Correcto? ¿Esta de aquí o la anterior a esta? Ah, ya, ok. Ya, entonces, ¿podemos pasar a ver los ejercicios? Ya, ok. No hay más preguntas, ¿no? Ya. Ejercicios que corresponden a la semana número 5, ejercicio número 1. El ejercicio número 1, nos dice la figura, muestra el diseño de una carretera formado por un tramo lineal AB y una curva circular BC, donde B es punto de tangencia. Si S es diámetro y EO es igual a OC, halle el grado de la curva BC.
Ahora, ¿qué llamamos grado de la curva ABC? Es el ángulo central correspondiente a la curva. A ese ángulo central que corresponde a la curva ABC se le llama grado de la curva. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado, ¿no? Y empezamos a resolver, ¿ya? Entonces nos dice que esta figura nos muestra el diseño de una carretera formado por un tramo lineal AB y una curva BC, donde el punto B es punto de tangencia. Entonces, por este dato, que nos dicen por el dato que está resaltado de rosado, este segmento S es diámetro y la longitud EO es igual a la longitud OC. Como no conocemos, vamos a colocar que esta longitud vale zigzag. Esta otra longitud también resultó siendo zigzag. Esas dos longitudes son iguales y como ese segmento S es diámetro, necesariamente el punto O viene a ser centro. Y si ese punto es centro, nos preguntan, nos dicen que el punto B es punto de tangencia. Nos preguntan por el grado de la curva, sabiendo que el punto B, por este dato resaltado de morado, ese punto B viene a ser punto de tangencia. Entonces, si este punto B es punto de tangencia y el punto O viene a ser centro de nuestra semicircunferencia, sabemos que del centro, cuando unimos con el punto de tangencia, por teorema, siempre este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Y nos preguntan por toda esa curva que le estamos colocando de medida X nada más. Entonces, para poder hallar esa curva de medida X, trabajamos en ese triángulo sombreado. En el triángulo que estamos sombreando, en ese triángulo, se trata de un triángulo rectángulo ABO, donde el ángulo en A es de 22 grados. Entonces, podemos aplicar teorema que la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, necesariamente, el ángulo en A mide 22 grados, más este ángulo, más el ángulo EOB debe resultar igual a 90. Como el ángulo en B ya es 90 grados, estos otros dos ángulos deben sumar 90 grados. 22 pasa a restar, 90 menos 22 va a ser igual a 68 grados. Entonces, este angulito en O resulta igual a 68 grados. Y si este ángulo mide 68, entonces por ángulo central, todo este arco, nosotros queremos hallar el grado de la curva BC. Por ángulo central, como el punto O viene a ser centro, le corresponde la misma medida que va a ser igual a X. Y en este punto O podemos aplicar el postulado de par lineal. Se trata de una línea recta. Por ángulo llano, sabemos que la suma debe ser igual a 180 grados. Entonces, diremos en este punto O, aplicando el postulado de par lineal, la suma de X más 68 grados es igual a 180 grados. 68 pasa a restar y X va a ser la diferencia, que va a ser igual a 112 grados. La alternativa sería la respuesta de nada más. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. En la figura, la polea de centro O es sostenida por la cuerda AC.
de modo que B es punto de contacto con la pared y AC es igual a BC. Si el sistema está en equilibrio, AC y O son puntos colineales, hay la medida del ángulo formado por la cuerda y la pared. Colocamos aquí la solución, vamos a copiar la misma imagen de nuestro enunciado. La polea, aquí estamos dibujando de azul, esa polea de centro O es sostenida por esta cuerda, por la cuerda AC, de modo que el punto B es punto de contacto y nos dicen además que el sistema está en equilibrio. A, C y O, estos tres puntos, A, C y O, son puntos colineales. ¿Qué quiere decir puntos colineales? Aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta. Entonces nos preguntan, hay la medida del ángulo formado por la cuerda y la pared. Entonces la pared está representada por esta vertical, la cuerda AC. Entonces, por dato, entonces aquí colocamos por dato, nos dicen que el punto B es un punto de contacto con la pared. Pero si el punto B es un punto de contacto, quiere decir que el punto B es un punto de tangencia. Este punto O es centro de la polea, centro de la circunferencia. Entonces sabemos que del centro, cuando unimos con el punto de tangencia, siempre ese ángulo va a ser de 90 grados. Y este segmento OB nos representa el radio. Pero además nos dicen que la longitud AC, por dato, estamos resaltando de aquí, de color anaranjado. Por dato, AC es igual a BC. Entonces, estas dos longitudes son iguales. Si esas dos longitudes son iguales, vamos a colocar que sea de longitud A y también resultó siendo A. Y nos preguntan, hay la medida del ángulo formado por la pared, por la vertical y la cuerda AC. Entonces, a ese angulito le estamos llamando X nada más. Entonces, ya conocemos que ese ángulo es de medida X. Entonces, nos dicen además que estos tres puntos, el punto A, el punto C y el punto O, son puntos colineales. Entonces, colocamos aquí, prolongamos, solamente estamos prolongando, ¿ah? Como por dato, nos dicen que esos tres puntos son colineales, son aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta. Entonces, necesariamente, al prolongar el segmento AC, debe pasar por el punto O nada más. Entonces, aquí se ha formado una línea recta ACO. Entonces, se observa que el segmento OC de morado, radio. El segmento OB también resultó siendo radio. Y el triángulo superior. Este triángulo, nuestro triángulo de amarillo, este triangulito de amarillo viene a ser un triángulo isósceles, ¿no? Los dos lados son iguales. El lado AC es igual a nuestro lado BC. Entonces, a lados iguales que le va a corresponder ángulos iguales. Entonces, necesariamente ese ángulo en el punto B resultó siendo de medida X. Pero antes de colocar el X, el ángulo en B, ¿cuánto era? 90 grados, ¿sí? Este angulito de amarillo, 90 grados. Estamos colocando, por ser un triángulo isósceles, este angulito es X. Entonces, el ángulo restante, este ángulo de azul, es la diferencia del total, que era 90, menos el ángulo de rojo. Entonces, este ángulo es 90 menos X nada más. Pero se observa que en el triángulo rectángulo ABO, en este triángulo rectángulo ABO, el ángulo superior mide X, este ángulo de amarillo 90 grados, el ángulo en O, ¿cuánto mide? El complemento, ¿no es cierto? ¿Sí? Es claro, ¿va? Aquí lo vamos a dibujar en nuestro triángulo. Entonces, aquí dibujamos nuestro triángulo rectángulo. Este punto viene a ser el punto A, el punto B y el punto O. Entonces, es claro observar que este ángulo es de 90 grados. Este angulito, 90 grados,
nosotros estamos colocando que el ángulo superior, este ángulo, es de medida X. Todo este ángulo es X. Entonces, necesariamente, nuestro ángulo en O, todo este ángulo de morado, es el complemento, ¿no? X 90, para que todo sume 180 grados, este ángulo debe ser la diferencia 90 grados menos X nada más. Entonces, por ese motivo, estamos colocando que este ángulo en el punto O también resultó siendo 90 grados menos X nada más. Entonces, en realidad, este triángulo sombreado, nuestro triángulo sombreado de celeste, viene a ser un triángulo isósceles. Estos dos ángulos son iguales. El ángulo en B, 90 menos X. Entonces, a ángulos iguales, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales. Entonces, necesariamente, la longitud BC es igual a la longitud CO, vale A, y también resultó siendo A. Pero este segmento OC es radio. Ese segmento es radio. ¿Y el radio cuánto sería? A, ¿no es cierto? Entonces, es claro observar que este segmento viene a ser radio, el radio viene a ser A, el segmento OB también es radio, y el radio también resultó siendo A nada más. Entonces, esa longitud también resulta siendo A. Entonces, en realidad, el triángulo sombreado, triángulo BCO, es un triángulo equilátero. Ese triángulo isósceles se convierte en el triángulo equilátero BOC. Y por ser triángulo equilátero, ¿cómo son los ángulos interiores? Iguales a 60 grados. Entonces, necesariamente, cada angulito interior mide 60 y mide 60. Pero nuestro ángulo interior es la diferencia de 90 menos X. Entonces, este ángulo 90 menos X debe ser igual a 60 grados por ser un triángulo equilátero. Entonces, 90, en este caso 60. 90 permanece y 60 pasa a restar y va a ser igual a 30 grados. La respuesta es la alternativa D nada más, ¿ya? Ya, a ver, tomen la captura de pantalla. Ya, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta?
Ya, entonces, a ver, me dicen que acá podría repetir. Oh, ¿qué parte repito? La uno. Ah, ok, disculpa. Ya, la uno. Entonces, la 2 sí está claro, ¿no? La 2 sí, ¿entendieron todos? Ok, entonces ya, regresamos a la uno, no hay problema. Ya, aquí. Entonces vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen por dato. Dice, la figura muestra el diseño de una carretera formado por un tramo lineal AB y una curva circular BC, donde el punto B es punto de tangencia. Si S es diámetro y estas dos longitudes son iguales, ¿vale? Zigzag, y también resulta igual a zigzag, entonces halle el grado de la curva BC. Entonces nos están preguntando por todo esta curva BC, ¿qué grado tiene? Entonces para poder hallar ese grado, nos dicen por dato que este segmento S es diámetro y estas dos longitudes son iguales. Como estas dos longitudes son iguales, entonces podemos afirmar que necesariamente el punto O es centro. Y si ese punto O es centro, también nos dicen por dato que el punto B es punto de tangencia. El punto B, punto de tangencia. Entonces siempre recordemos, por favor, que del centro al punto de tangencia, el ángulo va a ser de 90 grados. Este angulito mide 90. Entonces, pues, nos preguntan por todo el grado de la curva, que le llamamos X nada. Entonces, como conocemos que este ángulo es de 90 grados, este ángulo en A viene a ser 22 grados, entonces en el triángulo sombreado. En este triangulito sombreado podemos aplicar que la suma de los tres ángulos interiores 180 grados, pero como el ángulo en B ya es 90 grados, necesariamente estos dos, el ángulo en A y el ángulo en O, deben sumar 90. Como este ángulo es 22 grados, hacemos la diferencia. 90 grados menos 22 grados va a resultar igual a 68. Entonces, este ángulo en O mide 68 grados. Luego tenemos que este punto es centro. Radio y radio. Por ángulo central le corresponde la misma medida que va a resultar siendo X. Entonces, todo este ángulo mide X. Entonces, ¿qué sucede? Que el segmento S es una línea recta, entonces podemos aplicar el postulado de par lineal. Por el postulado de par lineal, la suma de X más 68 grados debe ser igual a 180 grados. 68 pasa a restar y X es igual a 112 grados. Entonces, vendría a ser el ejercicio 1. ¿Ya está mejor? Ya, ok, no hay problema. Entonces, avanzamos con la 3. Ahí será el ejercicio 1. Este es el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. En la figura, el punto P es punto de tangencia si la medida del arco AC es 130 grados, hay en la medida del ángulo X. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma imagen en nuestro enunciado. Y nos dicen por dato que nuestro ángulo en el vértice A, este ángulo en A, mide 35 grados, este angulito 35, y nos preguntan por este ángulo que le llamamos X, sabiendo que el punto P es punto de tangencia y la medida del arco hace, todo este arco hace
mide 130 grados. Entonces, si ese arco AC mide 130 grados, hay en la medida del ángulo X. Entonces, para poder encontrar el ángulo X, como el punto P es punto de tangencia, el ángulo es de 90 grados, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿el ángulo de P será 90 o no es 90? Pero ¿ustedes qué piensan? Para lo que quiero mencionar es lo siguiente. Si este ángulo en P es 90 grados, que este ángulo sea 90, ¿eso es correcto? ¿Que ese ángulo sea 90 o no? ¿Cuándo será 90? Muy bien, no, ¿no es cierto? No. ¿Cuándo va a ser 90? Cuando el punto A es el centro de la circunferencia, así como en el primer ejercicio. ¿Se acuerdan? El punto O era centro y el punto B, punto de tangencia. Entonces, solamente se coloca 90 grados en el punto de tangencia cuando ese segmento parte del centro. Cuando parte del centro de la circunferencia o del centro de la semicircunferencia, ese ángulo siempre va a ser de 90 grados. En el resto de los casos, no, jamás. ¿Ya? Entonces aquí ese ángulo no es 90 grados, imposible que va a ser 90 grados. Entonces, ¿qué nos conviene? Nosotros conocemos este arco, todo este arco que mide 130 grados. Este arco, ¿cómo está determinado? Está determinado por esta cuerda AP. Entonces, nos conviene unir el punto P con el punto C. Si nosotros unimos el punto P con el punto C, necesariamente tendríamos cuerda y cuerda. Por ángulo inscrito le corresponde la mitad y la mitad va a resultar igual a 65 grados. ¿Está claro esa parte, no? Entonces, repito, como nosotros conocemos este arco AC que mide 130 grados, que no diferencia, cuerda AP, nosotros unimos el punto P con el punto C y tendremos las dos cuerdas, cuerda PC y cuerda PA. Por ángulo inscrito le corresponde la mitad, que va a ser igual a 65 grados. Entonces, este angulito mide 65. De la misma forma, nosotros podemos observar que el ángulo de 35 grados, ¿cómo está formado? Para la circunferencia está formado por dos cuerdas. Primera cuerda AP y segunda cuerda AC. Por ángulo inscrito le corresponde todo este arco PC. Y ese arco PC resulta el doble de 35 grados, que va a resultar igual a 70. Entonces, vamos a colocar aquí, entonces, necesariamente, por ángulo inscrito le corresponde todo este arco. Entonces, todo ese arco PC va a ser el doble. Si el ángulo es 35, el arco resulta el doble, que va a ser igual a 70 grados. Pero ese arco de amarillo, ¿cómo está formado? El arco de amarillo está formado por una recta tangente y una cuerda. Recta tangente y cuerda. Entonces regresamos. Por ángulo semi-inscrito le corresponde la mitad y la mitad del arco es 35 grados, ¿sí? Entonces repito esa parte. Nuestro ángulo de 35 grados es un ángulo inscrito formado por las dos cuerdas, por la cuerda AP y por la cuerda AC. Por ángulo inscrito le corresponde el doble, que va a ser igual a 70 grados. Entonces, todo este arco, desde el punto P al punto C, le corresponde 70 grados. Pero este arco de 70 grados, a la vez,
está formado por esta recta tangente y esta cuerda. Por ángulo semi-inscrito le va a corresponder en la mitad, que va a ser igual a 35 grados. Entonces ya conocemos todo el ángulo en P. Este ángulo en P es la suma de 65 más 35 sería igual a 100 grados. Entonces diremos para el triángulo APL. Para este triángulo que estamos sombreando, para este triángulo de verde, para el triangulito de verde, conocemos los tres ángulos interiores. 35, este ángulo en P, 100 grados. Este ángulo en L, X. La suma va a resultar igual a 100 grados. Entonces, 180, disculpen, la suma de los tres ángulos interiores, 180 grados. El ángulo en P mide 100, el ángulo en A, 35. Este ángulo en L, X. Por lo tanto, pasamos a restar 180 menos 135, X es igual a 45 grados. La respuesta es la alternativa B nada más. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 3. Ya, ¿está claro lo del ángulo semi-inscrito? Está claro por qué regresa como 35, ¿no? Porque el angulito de azul es 35, por ángulo semi-inscrito. Ya, repito la 3. Ya, ok, no hay problema. Entonces, vamos a repetir, ¿ya? Entonces, nuevamente. Entonces, nosotros queremos hallar nuestro ángulo X. Ese ángulo X, para poder hallar ese ángulo X, se observa que en el triángulo APL, en todo ese triángulo, se conoce ese ángulo en A que mide 35. Nosotros, ¿qué vamos a buscar? Conocer cuánto mide este ángulo en P para que la suma sea de 180 grados. Entonces, empezamos con el ángulo de 35. Este 35 grados está formado por dos cuerdas. Aquí tenemos primera cuerda AC, segunda cuerda AP. Por ángulo inscrito le corresponde el doble. El doble va a resultar igual a 70 grados, ¿no? 35, cuerda y cuerda. Este arco resulta igual a 70 grados. Luego, este ángulo AC es de 130 grados. 130 grados, que nos conviene llevarlo a un punto de la circunferencia. Tenemos aquí cuerda, nosotros trazamos la otra cuerda, PC, y resulta siendo la mitad. La mitad de 130 grados por inscrito le corresponde 65 grados. Este ángulo en P va a ser la mitad, 65 grados. Pero todo este arco de amarillo es 70 grados. Ese arco de amarillo, ¿cómo está formado? Está formado por esta recta tangente y esta cuerda, por ángulo semi-inscrito. Aquí recordemos el ángulo semi-inscrito. Si nosotros teníamos circunferencia, y en esa circunferencia trazamos nuestra recta tangente. Esta recta es recta tangente, este punto, el punto T, es punto de tangencia. A partir del punto T trazamos, por ejemplo, nuestra cuerda AB. Entonces, tenemos aquí recta tangente, cuerda. Si todo este ángulo, si todo este arco, vamos a trabajar con el arco, ¿no? Entonces, si todo este arco de amarillo, si todo este arco de amarillo resulta siendo 2X, si ese arquito de amarillo va a resultar igual a 2X, entonces necesariamente, ¿qué le corresponde? Tangente cuerda, le corresponde este ángulo de rojo. Y el ángulo de rojo siempre viene a ser la mitad, que es X, es lo que estamos aplicando. Se trata justamente de nuestro ángulo
de nuestro ángulo semi-inscrito nada más. Es el ángulo semi-inscrito. Entonces, aplicando este ángulo, se obtiene que el arco resulta siendo de 70 grados. En nuestro ejercicio, 70 grados. Tangente, cuerda, le corresponde la mitad, y la mitad va a ser igual a 35 grados. Entonces, ya conocemos los tres ángulos interiores. Entonces, para nuestro triángulo sombreado, para ese triángulo sombreado de verde, se aplica que la suma de los tres ángulos va a ser igual a 180 grados. 135 pasamos a restar y necesariamente X va a ser igual a 45 grados. La respuesta es la alternativa B. Ya, ¿sí? ¿Mejor ahora? Ok. Entonces, avanzamos. Ejercicio número 4. Se atan dos cintas tensadas a una rueda, como se muestra en la figura. Si la medida del arco AB es 76 grados y la medida del arco CD es 132 grados, hay la medida del menor ángulo que forman las cintas. Entonces, aquí tenemos la solución y vamos a copiar. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado, pero en la gráfica del enunciado se puede observar que justamente los puntos de intersección de las cintas con la rueda vienen a ser los puntos A, B, C y D. Y esos 4 puntos pertenecen al borde exterior de la rueda. Entonces, aquí estamos trazando el borde exterior de la rueda nada más, ¿verdad? Entonces, el borde exterior de la rueda, donde tenemos a estos 4 puntos, al punto A, al punto B, C y D, y el punto de intersección de ambas cintas es el punto P. Entonces, por dato, nos dicen que la medida de este arco AB, 76 grados, la medida del arco CD, 132 grados. Entonces nos preguntan, hay la medida del menor ángulo que forman las cintas. Estas dos cintas, es claro observar que forman estas dos cintas. La cinta AC y la cinta BD forman dos ángulos, el ángulo que va hacia arriba y el ángulo que va hacia abajo. Entonces, nosotros vamos a colocar que este angulito que va hacia abajo sea nuestro ángulo de morado y el ángulo que va hacia arriba viene a ser el ángulo de rojo nada más. Entonces, estas dos cintas forman estos dos ángulos. A nosotros nos preguntan por la medida del menor ángulo. Entonces, basta hallar uno de ellos y el suplemento será el otro ángulo. Pero para esta circunferencia conocemos este arco AB, conocemos el arco CD. Estos dos arcos justamente nos determinan esas dos cuerdas. Entonces podemos aplicar justamente el ángulo interior. Entonces, para poder aplicar ángulo interior, colocamos que este ángulo en P sea de medida tita. Tita es un ángulo interior y ese tita, por teorema, ¿cómo se halla? Como la semisuma de estos dos respectivos arcos, del arco que está hacia la izquierda y del arco que está hacia la derecha. Entonces, aquí aplicando ángulo interior, tita es igual a 76 grados más 132 grados sobre 2. Sumando va a resultar igual a 208 grados sobre 2 es igual a 104 grados. Entonces, acabamos de encontrar que tita es igual a 104. Entonces, este angulito tita resulta igual a 104. Si ese ángulo es 104 grados, a nosotros nos preguntan por la medida del menor ángulo. Entonces, necesariamente el menor ángulo va a ser justamente por este dato, por el dato que estamos resaltando, nos preguntan por ese ángulo que viene a ser X nada más. Pero si este ángulo es X,
En el punto P podemos aplicar el postulado de par lineal. X más θ deben sumar 180 grados. Pero como θ es igual a 104 grados, reemplazando, nos queda X más 104 igual a 180. 104 pasa a restar y X es igual a 76 grados. La respuesta es la alternativa C. Aquí un minuto. Antes que tome la captura de pantalla, vamos a arreglar, ¿ya? La alternativa es la C. Y ahora sí presentamos. Vendría a ser entonces el ejercicio número 4. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ya está claro, ¿no? Ok. Avanzamos con el número 5. El ejercicio número 5 dice en la figura A y B es punto de tangencia y nos preguntan ahí es la medida de nuestro ángulo X. Entonces vamos a colocar aquí la solución y nos dicen en la figura que esos dos puntos, que los puntos A y B, este punto A y B son puntos de tangencia y nos están preguntando si el ángulo en C, si este ángulo en C mide 40 grados, nos preguntan por este ángulo que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, ¿qué se observa? Que los puntos A y B son puntos de tangencia. Si estos dos puntos son de tangencia, entonces sabemos por propiedad de circunferencia que la medida del arco más el ángulo deben sumar 180 grados, ¿no? Entonces, recordemos aquí, vamos a colocar aquí la propiedad. Entonces, recordemos, si para esta circunferencia nosotros trazamos esta recta, vamos a trazar la recta tangente, perdón, y trazamos esta otra recta tangente, ¿no? Entonces, estamos trazando esas dos rectas tangentes. Entonces, estos dos puntos, el punto, este primer punto A y el punto B son puntos de tangencia. Entonces, si los puntos A y B son puntos de tangencia y este arco desde el punto A hasta nuestro arco ubicado en el punto B, entonces hasta el punto B le colocamos de medida alfa, así como este angulito. Si todo este ángulo resulta siendo beta, si el arco mide alfa y el ángulo mide beta, siempre se cumple que alfa más beta debe ser igual a 180 grados. Es la propiedad que vamos a aplicar aquí en el ejercicio número 5. El punto A y el punto B son puntos de tangencia. Entonces, todo este arco ASB más nuestro ángulo, que es 40 grados, debe sumar 180 grados. Entonces, ¿qué vamos a buscar?
cuánto mide todo este arco. Entonces, para poder encontrar cuánto mide todo ese arco, nosotros queremos hallar X. Ese X, ¿cómo está formado? Ese X está formado por dos cuerdas. Primera cuerda AD, segunda cuerda DS. Entonces, por ángulo inscrito le corresponde el doble. Y el doble va a resultar igual a 2X. Entonces, necesariamente, cuerda, cuerda, le corresponde el arco, este arco AS, que mide el doble, que va a resultar igual a 2X. Entonces ya conocemos que este arquito mide 2X. Pero en el triángulo rectángulo VHC, nosotros tenemos nuestro triángulo rectángulo VHC. Entonces, este ángulo es de 90 grados, el punto B, el punto H y el punto C. El ángulo en el punto C mide 40 grados. Entonces, este angulito en C resulta igual a 40. 40, 90, el ángulo superior. Este ángulo superior, nuestro ángulo de guinda, debe ser el complemento de 40, va a resultar igual a 50 grados. Entonces, en el triángulo rectángulo VHC, este ángulo resulta igual a 50, el ángulo en B es igual a 50 grados. Entonces, conociendo este ángulo de 50 grados, ¿cómo está formado el ángulo de morado? Por una recta tangente y una cuerda. Por ángulo semi-inscrito le corresponde el doble. Repito, 50 grados está formado por una tangente y una cuerda. Por ángulo semi-inscrito le va a corresponder el doble. Y el doble va a resultar igual a 100 grados. Entonces, todo ese arco, desde el punto B hasta el punto S, todo este arquito es el doble de 50, que va a resultar igual a 100 grados nada más. Entonces, ya conocemos todo el arco, desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ese arco desde el punto A hasta el punto B es la suma de 2X más 100 grados más 40 grados debe resultar igual a 180 grados. Entonces, diremos, como los puntos A y B son puntos de tangencia, se cumple que nuestro arco de 100 grados más 2X más 40 grados es igual a 180 grados. 140 pasa a restar 2X, va a resultar igual a 40 grados, ¿no? Entonces aquí operando se tiene que, nos queda 2X más 140 grados es igual a 180 grados. Entonces 140 pasa a restar y va a resultar igual a 40 grados. Pasamos a dividir y X es igual a 20 grados. Entonces necesariamente X va a resultar igual a 20 grados, que sería la respuesta, la alternativa B. Aquí también. ¿Qué pasó aquí? Un minuto. Ahora sí. Entonces sería el ejercicio número 5. Ya, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? El ejercicio número 6.
En la 6 nos dicen un satélite meteorológico en órbita sobre el ecuador terrestre localiza una tempestad eléctrica hacia el norte en el punto B con un ángulo alfa, como se muestra en la figura. Si la medida del arco BC es igual a la medida del arco CD igual a 4 alfa, ahí es la latitud beta de la tempestad eléctrica, o es centro. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado, ¿no? Entonces aquí se puede observar al satélite meteorológico. Está ubicado hacia la izquierda y nos dicen que ese satélite está en órbita sobre el ecuador terrestre. El ecuador terrestre es esa línea horizontal justamente ubicado en el medio, ¿no?, de nuestro planeta. Entonces nos dicen que además este satélite localiza una tempestad aquí ubicada en el punto B con un ángulo de medida alfa. O sea, digamos que ese ángulo alfa está determinado por esa línea ecuatorial y justamente por ese punto donde está ubicada la tempestad. Además nos dicen que estos dos arcos, el arco BC es igual al arco CD. Como no conocemos, vamos a colocar que sea de medida, vale, rectangulito aquí, rectangulito y es igual a rectangulito. Por dato, esos dos arcos son iguales a 4 alfa. Entonces colocamos 4 alfa y también resulta siendo 4 alfa. Y nos preguntan, ahí es la latitud beta, o sea, me están preguntando por este angulito beta nada más. Entonces, para poder hallar ese angulito beta, que nos representa justamente nos dice, ahí es la latitud beta de la tempestad eléctrica, y nos dicen que este punto O viene a ser centro. Como ese punto O es centro, necesariamente OP radio, el segmento OB es radio. Entonces, por ángulo central, todo este arco, nuestro arco BB, va a resultar igual a beta, ¿sí? Está clara esa parte, ¿no? Entonces, por ángulo central, este punto O viene a ser el centro. Si O es centro, radio y radio. Por ángulo central le corresponde ese arco que es beta nada más. Entonces, podemos aplicar ángulo exterior. Este ángulo alfa, el ángulo alfa, es aquel ángulo cuyo vértice es un punto exterior para nuestra circunferencia y está formado por dos rectas secantes, esta recta secante y esta otra recta secante, que nos determinan ángulos, arcos de medidas 4 alfa y beta para la circunferencia. Entonces podemos aplicar ángulo exterior. Por ángulo exterior se tiene que la diferencia del arco mayor 4 alfa menos beta sobre 2 resulta siendo alfa. Entonces, si alfa es esta diferencia por ángulo exterior, el 2 pasa a multiplicar. Entonces tendríamos 2 alfa es igual a 4 alfa menos beta. Entonces, de aquí pasamos a restar y beta va a resultar igual a 2 alfa. Entonces, ya encontramos que el ángulo beta, este angulito beta, es igual a 2 alfa. Pero como este punto O viene a ser centro y justamente todo el segmento PD nos representa la línea ecuatorial, entonces la suma de todos esos tres arcos en la parte superior va a resultar igual a 180 grados. Entonces diremos, como ese segmento PD es diámetro, entonces se tiene que la suma de beta más 4 alfa más 4 alfa, 8 alfa más beta es igual a 180 grados, pero beta es igual a 2 alfa. Entonces, este 8 alfa, como ¿quién lo podemos escribir? Como 4 por 2 alfa. Lo mismo, ¿no? Solamente es un artificio. 4 por 2 alfa más beta, 180 grados. Y como 2 alfa es igual a beta, reemplazando, nos quedaría 4 beta más beta igual a 180 grados.
5 beta igual a 180, beta va a resultar igual a 36 grados. Sería la respuesta a la alternativa B. Ya, a ver, tomen la captura de pantalla. Ya, ejercicio número 7. Ejercicio número 7, en la figura, el ABCD es un romboide ya de diámetro. Si la medida del ángulo ABE es igual a 70 grados, hay en la medida del arco S. Colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado, ¿no? Entonces copiamos la gráfica, tenemos a esos 5 puntos y nos dicen que el ABCD es un romboide, el segmento AD es diámetro y la medida del ángulo ABE. Entonces, por dato, el ángulo ABE es igual a 70 grados. Entonces nos preguntan, ahí la medida de nuestro arco S que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar ese arco S que mide X, nos dicen por dato, por el dato resaltado de morado, que ese cuadrilátero es un romboide. Entonces, recordemos, en todo romboide siempre los ángulos opuestos tienen la misma medida. Si este ángulo mide 70 grados, por ser romboide, también resultó siendo el ángulo opuesto. El ángulo opuesto inferior en D también va a ser igual a 70 grados. En todo romboide, cuando mencionen jóvenes la parte cuadriláteros, como nos mencionen en un rectángulo, en un rombo, en un trapecio, isósceles, en un romboide, es bueno recordar las propiedades de cada cuadrilátero. Entonces, como nos dice el romboide, sabemos que los lados opuestos son paralelos y de la misma longitud y los ángulos opuestos tienen la misma medida, así como los ángulos que están en la misma línea recta siempre van a sumar 180 grados, ¿no? Son suplementarios. Entonces, en este caso, si este ángulo mide 70, el ángulo opuesto va a resultar igual a 70 grados. Pero además nos dicen también que este segmento AD viene a ser diámetro. Si este segmento AD es diámetro, con cualquier punto del arco superior siempre se puede formar triángulos rectángulos. Entonces, como este segmento, el segmento AD es diámetro, necesariamente unimos el punto A con el punto C y ese ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, acabamos de encontrar el triángulo rectángulo ACD, la suma de los tres ángulos interiores, 180 grados. En el triángulo sombreado, en este triángulo sombreado, la suma de los tres ángulos interiores, 180 grados. Como va 90, 70, este ángulo en A va a resultar igual a 20 grados. Este angulito mide 20 grados, pero si este ángulo mide 20 grados, ¿cómo está formado el 20 grados? Por cuerda AC y por la cuerda AD. Entonces, por ángulo inscrito le corresponde el doble y el doble va a ser igual a 40 grados. ¿Ah? Repito, entonces tendríamos aquí 70, 90, 20 grados. Ese 20 grados, cuerda y cuerda. Por ángulo inscrito
es el doble que va a ser igual a 40 grados. Pero además nos dicen que el ABCD es un romboide, los lados opuestos son paralelos. Entonces, si este lado BC es paralelo a la base AD, en particular el segmento S es paralelo a esta base AD. Y si estas dos rectas son paralelas, nos determinan arcos iguales, arcos congruentes. Entonces, la medida de nuestro arco AE. Este arco AE mide lo mismo que el arco CD, igual a 40 grados. Y como este segmento AD es diámetro, la suma va a ser igual a 180 grados. Como va 40 más 40, 100. Entonces, como ese segmento AD es diámetro, entonces tendríamos que la suma de 40 grados más X más 40 grados, 180 grados. X es igual a 100 grados. La respuesta es la alternativa A. A ver, avanzamos. Ejercicio número 8. En la figura, tita más beta es igual a 160 grados y nos preguntan ahí a la medida del ángulo X nada más. Entonces, vamos a colocar aquí la solución y nos dicen que en esta figura donde está ubicado esos 5 puntos, tita más beta, 160 grados y nos preguntan por el ángulo X. Entonces nosotros colocamos el ángulo en M, resultó siendo beta. En M, beta, beta. El ángulo en N viene a ser igual a tita. En N, tita. Y nos dicen, nos preguntan, ahí en la medida del ángulo que le llamamos X nada más. Pero ese ángulo X, ¿cómo está formado? Está formado justamente por estas dos cuerdas. Es aquel ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y está formado por dos cuerdas, por la cuerda RD y por la cuerda RO. Por ángulo inscrito le va a corresponder el doble, que va a resultar igual a 2x, ¿no? ¿Está claro? Sí, aquí. Entonces tenemos, nosotros queremos hallar el ángulo X. Ese X está formado por estas dos cuerdas de verde, por la cuerda RD y por la cuerda RO. Por ángulo inscrito le corresponde todo el arco DO, que va a resultar igual a 2x. Entonces, este arquito viene a ser el doble, que es 2x. Ahora nuestro ángulo beta. Ese ángulo beta para la circunferencia tendríamos aquí cuerda, estamos prolongando la cuerda RM y la cuerda MD. Entonces, por ángulo inscrito, si este ángulo es de medida beta, le corresponde todo el arco RMD. Entonces, ese arco resulta igual al doble, que va a ser 2 beta. De la misma forma, nosotros aquí observamos toda esta parte de turquesa. En esa parte de turquesa se obtiene cuerda y cuerda ON. Si este angulito mide tita, le corresponde todo este arco de guinda, que va a resultar siendo el doble, que va a ser igual a 2 tita. Entonces, por ángulo X inscrito, ¿está claro el ángulo X inscrito, no? Aquí repito, tenemos aquí nuestra cuerda RN, la cuerda ON. Si este ángulo mide tita, ¿qué arco le corresponde? Desde donde empieza la primera cuerda, que es el punto R, avanzamos, pasamos hasta donde empieza la otra cuerda, que es el punto O, y va a resultar siendo el doble, que viene a ser 2 tita nada más. Pero nos dan por dato que tita más beta, 160 grados, ¿no? Y luego la suma de todos esos arcos, 360 grados. Como la medida angular de una circunferencia
es 360 grados, entonces por propiedad 2 beta más 2 tita más 2x igual a 360 grados. Aquí factorizamos el 2 y nos va a quedar tita más beta más 2x, 360 grados. Pero por dato, tita más beta, 160. Entonces, reemplazamos 2 por 160 más 2x, 360 grados. Entonces, 320 grados. Pasamos a restar. 2x es igual a 40 grados. Por lo tanto, x es igual a 20 grados. Sería la respuesta, la alternativa D. Entonces, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda de estos 8 ejercicios? ¿Ninguno? ¿Todo está claro? A ver, tomen la captura de pantalla. Entonces recuerden cómo está formado el ex inscrito, ¿no? Aquí justamente estamos delineando de diferente color. Aquí cuerda se prolonga, cuerda RM, cuerda MD. Si este ángulo es beta, le corresponde el doble, que va a ser igual a 2 beta. Nuevamente cuerda y cuerda, le corresponde el doble, que viene a ser 2 eta. Ya, a ver, por favor, copien las claves de los ejercicios propuestos. Gracias, jóvenes. Sería entonces la clase de hoy. Si hubiera alguna consulta, alguna duda. Ya. Volver a la diapositiva anterior, al ejercicio número 8. Ok. ¿Está bien ahí? Ah, ya, poner la diapositiva de Poncelet. Ya. La de Poncelet es esta de aquí. No hay problema. Ok, entonces ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. No hay más consultas, ¿no? Ok. Ya, okay. Gracias a ustedes, más bien. ¿Sí? Nos vemos la siguiente clase. Ya. Miren, en la siguiente clase debemos hacer la parte de puntos notables, ¿sí? Por favor, vayan viendo un poco de la teoría y también está quedando los 4 ejercicios propuestos, ¿sí? Por favor, sí, siempre está, la semana anterior quedó, creo que 2, ¿no? Ya, esta semana está quedando los 4. Cualquier duda, cualquier ejercicio que no salió, pueden consultar la siguiente clase, ¿ah? No hay problema, ¿ya? Ok, entonces nos vemos, cuídense, que les vaya muy bien. Ok, chao, bye. Hasta luego, jóvenes.